gran tribulación. Y quiero que de verdad pongas interés. No voy a hablar, no va a ser muy largo, pero sí va a ser algo especial, para que entendamos qué es la tribulación, cómo va a venir. ¿Tú has tenido dudas alguna vez? ¿Has visto la película Dejados Atrás? ¿Has leído los libros? ¿Has visto algunas películas de la gran tribulación, cuando la iglesia está pasándola? A mí me gustó las películas de Dejados Atrás. Hay dos versiones. Si la puedes ver, una es con el Nicolas Cage, que es el actor ha hecho una de las versiones últimas. Está muy bonita, bien hecha, mucha acción, mucha acción, mucha cosa. Puso nerviosos a todos, ya comienza a haber un nuevo orden mundial, ya se está hablando del nuevo orden mundial, siempre se ha estado diciendo. Yo me acuerdo que hace años, en los años 80, salieron unos libros, que era el nuevo sistema financiero, eran cristianos, y hablaban de una moneda única, de las barritas, del código de barras, de cada una de las barras largas que hay, esas las más negras, hay 3 barras ahí, y una de esas barras era un 6, el otro es un 6 y el otro es otro 6, y decían es el 666 de la bestia. Como hemos visto la vez pasada, algo del 666 que les comenté. Entonces, el libro de Apocalipsis es una maravilla tremenda para meterte a estudiar. Y cuando entras a estudiarlo, a leerlo, es como una película de acción. Es como cuando ves una película de acción y vas viendo que va a morir, va a reventar, de repente, ¡bum!, estalla, y pasa algo, y pasa otra cosa, y de repente un sello se abre, de repente la peste viene. Entonces, vas viendo todo eso. Pero todo el simbolismo que hay en el libro de Apocalipsis, todo lo que hay símbolos, todos los símbolos que hay, son tomados de la Biblia. Y la Biblia, con la misma Biblia, esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios con la misma palabra de Dios se une, se entiende y se interpreta. Porque mucha gente interpreta el Apocalipsis y saca su primera teoría, o interpreta una profecía y saca su primera teoría, y comienza a haber problemas. Por ejemplo, los testigos de Jehová han tenido varias predicciones. Una de ellas fue Russell, el que estaba al mando de los testigos de Jehová. En 1914 predijo que el fin del mundo sería 1914. Pasó 1914 y no se acabó el mundo, estamos aquí. Se equivocó. Después su sucesor, Joseph Rutherford, dijo que en 1925 se acababa el mundo, que se había equivocado la profecía, pero la profecía estaba en camino, que se había equivocado y tampoco pasó nada, seguimos aquí. ¡Wow! En 1995 hicieron un concilio y dijeron, no vamos a pronosticar nunca más el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ya había 2 equívocos anteriores. Entonces desde ahí dijeron, todo lo que se haga internamente se queda, no sale a la luz para afuera, sus pronósticos y sus cosas. Y después, últimamente han dicho de que Jesús ya vino, pero espiritualmente. Su segunda venida ya fue, y ahora está la iglesia en plena tribulación. Entonces hay un montón de interpretaciones de qué es la tribulación, y muchos de nosotros nos gusta esas cosas, ¿no? Estaba escuchando al doctor Jeremías, un predicador, un teólogo interesante, y cuenta una historia real, verídica. Su historia es que había a ver si lo digo bien, Johannes Topper, en el siglo XVI. Él era un cartógrafo. Él en 1499 cartografió los movimientos de los planetas. Él hizo una cartografía, era astrónomo, astrónomo. Miraba el cielo, lo estudiaba, en la época de Kepler y estas cosas, que habían los telescopios, el invento del telescopio y todas estas cosas. Él cartografió con eso, con su pequeño conocimiento, cartografió
los movimientos de los planetas, o sea, cómo se van moviendo. Y predijo, de repente, anunció que empezaría una gran inundación tremenda sobre la Tierra. El día, viendo los planetas y el cielo, 20 de febrero de 1504. Todo el mundo era un científico y había predicho algo. Todo el mundo lo tomaba en serio. Tanto que mucha gente vendió en Alemania, vendieron sus casas a bajo precio, perdieron dinero. ¿Por qué? Porque las casas están en la parte baja y tenían que venderlas. Y aprovecharon ahí todo lo que era el mercado. Con los 3 pisos, esa barca podía albergar a su familia, a sus amigos, a las familias de sus amigos. Era una barca gigante. Entonces, ¿qué hizo este hombre? En la noche, el día anterior al 20 de febrero, que estaba pronosticada la lluvia, la gran inundación, él comenzó a hacer que todos sus sirvientes metieran todas las cosas, se metieron a la barca, entraron a la barca, se prepararon, comenzaron a esperar con sus amigos, cerraron la puerta y la gente comenzó a burlarse de ellos. Comenzó a venir la chusma, la gente, y a decirle ahí, comenzaron a aplastarse unos a otros. Al final abrieron la puerta, le pidieron que los deje entrar, no quería dejarlos entrar. Lo sacaron al conde lo pusieron fuera y lo mataron. Cuando terminó todo eso y estaba en plena lluvia, desapareció. Y no hubo más lluvia, no hubo inundación. Hermanos, qué peligro hay cuando tienes algo de poder y predices cosas sin saber. ¿Te das cuenta? Es muy peligroso coger profecías por ahí, profecías por el otro lado, y hacer que todo suceda como uno quiere. Hay veces por un minuto de tener éxito, se dicen cosas que después puedes arrepentirte toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios. Y vamos a interpretar poco a poco lo del Apocalipsis con la palabra de Dios. Es una película excitante. Es tremendo lo que vemos ahí. Es bastante bonito verlo, leerlo, estudiarlo. Nos pone los pelos de punta en algunos capítulos. Pero sobre todo que seamos fieles a lo que dice la palabra. Y ahí es donde más vamos a hacer caso. ¿Qué pasa cuando un profeta no cumple? Tú has escuchado lo que hacía las profecías de Nostradamus. ¿Las has escuchado? ¿Has escuchado las nuevas profecías de los Simpsons? La película Los Simpsons ya lo dijeron, ya salió. ¿No has visto lo último? Los Simpsons son para profetizar tremendos. Las Torres Gemelas las sacan en una película, lo otro lo sacan en otra película, lo otro en otra. Pero hay una cosa es profetizar, hablar del futuro, y otra cosa es hacer estudios, ver y hacer predicciones de estudios. Por ejemplo, si tú haces una predicción, si estudias cuánta gente hay, qué población hay en Madrid, qué cantidad de gente va a pasar. Por ejemplo, hemos estado viendo un ejemplo más fácil, la curva del coronavirus. ¿Has visto esa nueva palabra? Aplastar la curva, bajar la curva. Son palabras que no entendemos. ¿Cómo vas a bajar una curva? ¿Cómo aplastas una curva? Si es una curva, es una curva. Si está aplastada, es una línea. Pero tiene un sentido cuando lo dicen. ¿Cuál es? Que ellos han predijeron cuándo iba a estar el repunte más alto. ¿Cómo? Con números. Y hay una persona, un matemático, con estadísticas, pero hay un matemático en YouTube que no se equivocaba ni una de las veces. Decía, mañana va a salir tanto,
pasado mañana va a haber tantos enfermos, tantos muertos, tanto eso, tanto, y hemos llegado a la... No sé, ¿cómo? Con matemáticas. ¿Te das cuenta? Eso es una predicción, eso no es adivinación, eso no son predicciones de profetas, eso es una predicción de estudio. Y la Biblia es bien parecida. Tú lees en el Apocalipsis el 666, la vez pasada prediqué de ello. ¿Qué era el 666? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de la prédica? ¿Ninguno? Que lo llevaba en la frente. ¿Qué se llevaba en la frente? La inscripción. Santidad a Jehová. Y la inscripción que vamos a estar todos sellados, nosotros, en la frente. Pero no con el 666, sino con propiedad de Jesucristo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Si no, repasa todas las prédicas. Por eso es lo que dice la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis es así. Deuteronomio 18:22 nos dice: nos advierte bien contra todas las profecías. Desde el 21 podemos leer, dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Con presunción la habló el profeta. Ya desde Deuteronomio estaban hablando de lo que son las predicciones. En la Biblia tenemos 360 predicciones acerca de Jesucristo en su primera venida, como el Mesías. De todas esas 360 predicciones, todas se han cumplido exactamente con la venida de Jesucristo. Tenía que nacer en Belén, tenía que ser así. Todas las predicciones, vas al Antiguo Testamento y las encuentras. Y todas se han cumplido, todas completamente cumplidas con lo que es la venida de Jesús. Y ahora tenemos más predicciones, que es la segunda venida. Y tenemos la siguiente, que es la gran tribulación, que es lo que nos ocupa hoy día. ¿No estás preocupado de la gran tribulación? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pasar? ¿Ya empezó? ¿Ya comenzó? ¿Ya estamos en medio de ella? ¿Hay persecución? Ayer me bajé un podcast que me mandaron, el primer podcast que sacan de la iglesia perseguida. Y ya comienzan a hablar de cómo están persiguiendo la iglesia en varios países del mundo. Y oremos por esos hermanos. Pero ya hay persecución, siempre ha habido, y tribulación siempre ha habido. Quiero que vayas a Apocalipsis 7:14, que nos está hablando de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 nos está diciendo: desde el 13 podemos ver, dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Acá está hablando de lo que hay una gran tribulación. Lo que dice la palabra gran tribulación. En el original, la palabra tribulación es tlipsis. Y es difícil de pronunciar, pero es tlipsis. Y esto quiere decir, literalmente aquí cuando habla, siempre ha habido palabras de tribulación. El mundo tendréis tribulación, pero tranquilos, yo he vencido al mundo.
Pero cuando habla aquí de la gran tribulación, no está hablando de las mismas tribulaciones que íbamos a tener, sino de una gran tribulación que viene. Y eso ya estaba profetizado. Acá Juan lo está viendo y le está diciendo el Señor, ¿quiénes son estas personas? Y son los que han salido de la gran tribulación. La palabra exacta, literalmente como se traduce en este versículo, es la tribulación, la grande, porque hay muchas tribulaciones. Por ejemplo, vamos, Daniel, en el libro de Daniel, los capítulos 7, 8, 9, 10, nos van a hablar todo lo que está hablando el Apocalipsis. Y lo vamos a entender si el Apocalipsis más claramente si tú vas a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel vio lo mismo que vio Juan. Exactamente igual, solamente que lo puso en la palabra de Dios con algunas diferencias, con su lenguaje. Y Juan habla lo mismo en el Apocalipsis. Entonces, veamos Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Quiero que vaya rápido, Mateo 24. Está hablando Jesús. Y se acuerda, Mateo 24, versículo 21. Jesús está hablando y está diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, es la misma palabra que utiliza Juan, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una gran tribulación. Los últimos tiempos, antes de la venida del Hijo del Hombre, va a haber una gran tribulación. Una tribulación tremenda. Marcos 13, el siguiente libro, 19 al 21. Al 20 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. La gran tribulación. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuándo vendrá esta tribulación? ¿Cuándo va a venir? El domingo pasado hablamos del rapto de la iglesia, el arrebatamiento. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Se acuerda alguien de lo que dije? Cuando venga Jesucristo seremos levantados directamente con Él, transportados al sitio donde Él está. Él viniendo, ya está viniendo. Nosotros seremos transportados. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo va a ser muy rápido. Quiero que veas 1 Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Señor Jesús dice, el día del Señor vendrá, el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. ¿Tú has visto algún ladrón que te anuncie, te llame al móvil y te diga, esta noche voy a pasar a entrar a tu casa? ¿Algún ladrón te ha avisado, te ha dicho, te voy a robar? Tal fecha voy a ir, prepárate. No. ¿Cómo entra un ladrón en la noche? Cuando menos te lo has imaginado. ¿Alguna vez has visto cómo entra? ¿Alguna vez alguien le ha robado algo? En lo que menos pienses, cuando más seguro estás, de repente estás en el metro, lo que sea, mi teléfono, se acabó. Y te quedas fatal. O estás en algún sitio y de repente la alarma suena. Por eso tenemos alarmas. En las casas hay alarmas, hay sitios. ¿Por qué? Porque hay veces entran y roban. O cuando te vas de viaje, regresas y de repente te han ocupado la casa. ¿Qué haces? Han entrado cuando menos lo pensabas. No estabas preparado. Y acá está diciendo aquí, hermanos, acerca de los tiempos y de las ocasiones, tú no tienes necesidad de que Él te escriba, que te lo diga. Vosotros sabéis perfectamente, dice, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor. ¿Sabes qué es el día del Señor? Y aquí está muy reñido, está muy acorde con lo que es la gran tribulación. Para entender la gran tribulación, la palabra que habla de gran tribulación, el original se refiere a una rueda de molino. ¿Saben lo que es una rueda de molino? Esa que muele la harina. Hay unos molinos, en mi ciudad había uno, el molino de Sabanilla, que íbamos a verlo, a visitarlo con la pastora cuando éramos novios. Es un sitio muy bonito. Tiene una rueda abajo, pasa un río, mueve la muela de arriba, se llama muela porque tiene unos enganches, la piedra esa, echan la harina y la tritura. Es la función de un molino, moler. Comienza a moverse y tritura lo de abajo. ¿Y la harina qué hace? La vuelve, el grano lo vuelve harina. ¿Te das cuenta? Esa muela que tritura todo lo que metas ahí abajo es el original de la palabra tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar con esa tribulación? Va a haber sufrimiento, va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber una hambruna tremenda. ¿Se acuerdan de la profecía? Yo les dije que son 2 montañas. Cuando Jesús está saliendo del templo y Él predice la destrucción del templo, todo lo que Él profetizó en ese momento, en el año 50 Tito, cercó lo que era Jerusalén y entró y la conquistó. Fue tremenda la tribulación que tuvieron. Él les dijo, los que están en las azoteas, salgan, dejen la casa y váyanse a los campos, a los campos, fuera, que no quede nadie. Los cristianos lo hicieron. Sus casas tenían el techo donde era como un sitio para tomar el sol. O sea, no era un techo simplemente, sino también se hacía vida ahí en la azotea, en la terraza de arriba mismo. Y tenía una escalera. Entonces, los que entendieron que iban a ser cercados salieron y dejaron todo. Y se fueron. No murió ni un cristiano. Se cumplió la tribulación que decía Jesús en esa época. Se cumplió ahí una gran tribulación. Tuvieron una hambruna, los judíos, que las mujeres se comieron a sus hijos. Porque estaban cercados y no había, ni entraban ni salían nada de comida. Y se comieron a sus hijos, literalmente. ¿Sabes lo que es eso? Sacrificar a tu hijo para comértelo.
Eso pasó. Fue tremendo. Sin embargo, la profecía es dos montañas. La misma va a volver a pasar. Y esta dice que es en toda la tierra. La gran tribulación. Pestes. Ya estamos viendo algunas cosas, pero va a venir tremendamente. Pero acá nos está diciendo, el día del Señor. Nos dice, cuando digáis paz, el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor no solamente, aparte que va a ser severo, va a ser sufrimiento y angustia, es un día de juicio. Hay un día de juicio. La maldad se ha levantado en el mundo. Tú estás viendo que los talibanes estos, los del Daesh, cogen a los soldados, cogen a la gente y los decapitan directamente. Eso es maldad. Hay maldad en la calle. Tú has visto lo que es, el pecado está por todo lado. Este año no ha habido tanto por causa del coronavirus, pero los otros años has visto lo que pasa con el orgullo gay. Yo me he perdido una vez ahí, de verdad. Nos hemos perdido en el coche, en los primeros. Estábamos con un amigo y su mujer y nosotros dos en el coche, y por aquí estábamos en pleno Chueca cuando se podía entrar, y me dio pena. Al comienzo nos estábamos riendo y haciendo el tonto dentro del coche, pero después cuando fuimos viendo lo que había, me comenzó a dar pena, porque había niños como de 12 años en bikini, hombres, pero en bikini, como si fueran mujeres, pero en bikini, descaradamente, como locas. ¿Te das cuenta? Eso es maldad. Eso es maldad, porque están adoctrinando a los niños, cuando no dejan que cuando sean mayores decidan. Hay maldad en el mundo, y eso está pasando ahora. Entre más grande sea la maldad, tiene que haber día del Señor. Tiene que llegar el momento donde el día del Señor venga y juzgue. La tierra se está deshaciendo. La tierra está gimiendo. Va a ser sufrimiento hay dos caras de la moneda. Si Dios es amor, ¿puede permitir pederastas? Si Dios es amor, ¿se puede permitir que el ladrón esté a manos de cualquier niño? Si Dios es amor, ¿se puede permitir que haya gente que asesine a su mujer, a su hijo? Si Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero sabes que también es justicia. Y el día de la tribulación es el día del Señor. Por eso es día de juicio. Quiero que veas lo que dice acerca de eso la palabra de Dios. Deuteronomio 32, 35. Vamos desde atrás. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Dice el Señor: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Mira qué época lo está diciendo. Deuteronomio lo escribió Moisés. ¿Cuántos años han pasado y la maldad ha continuado en el mundo? Y la maldad continúa. Y ha habido continuidad y continuidad. Ha habido la Segunda Guerra Mundial, ha habido Hitler, ha habido dictadores. Ahora estás viendo cómo está Venezuela,
la maldad que hay de dictadores, de gente, cómo se está haciendo las cosas. Y dice que el día del Señor está cercano. ¿Se acuerdan que cuando decía cercano no es porque no van a estar pronto, sino porque ya es lo siguiente que viene? Ya es lo siguiente. Sofonías 2:2. Antes que tenga afecto el decreto y el día se pase como el tajo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra de juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hay un día de juicio, hermanos. ¿Cuántos te han dicho, si Dios es amor, entonces ¿por qué los niños del África se mueren? Hay un día de juicio. Y ese día los gobernadores que han gobernado mal y ya están muertos, resucitarán. Y los que estén en la tierra pasarán tribulación. Va a caer juicio de Dios. La gran tribulación es el juicio de Dios sobre la tierra, porque se ha hecho mucha maldad. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. El siguiente paso que habla la Biblia es el juicio de Dios, la gran tribulación, la venida del Hijo de Dios, el rapto de su iglesia y la ira de Dios cayendo. Por eso es que una tribulación es así. Por eso es que hablamos de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está hablando a la iglesia de Filadelfia, Pero ¿se acuerdan que dije, cuando habla a las 7 iglesias, está hablando a todos nosotros, para todas las épocas? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 14:7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Daniel capítulo 12:1. Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Sabes? Viene el día del juicio. Viene el día del Señor. Viene ese momento. ¿Por qué tiene que haber? ¿Por qué tiene que haber el propósito que hay para este juicio, para estas cosas? En el Apocalipsis, cuando lo estudias, del capítulo 6 al capítulo 19, está hablando qué es lo que va a pasar con este juicio. Cuando estés en casa, coges el capítulo 6 y te lo lees hasta el 19. Y todo lo que habla ahí
es lo que está pasando en la tribulación, el periodo de la tribulación, todo lo que va a ir pasando. Va a ser repentina, de un momento a otro, justo cuando el Señor baje, arrebate a su pueblo y comienza la gran tribulación. Hay unas posturas que hablan de hay gente que dice, va a ser la iglesia, ¿qué va a pasar conmigo? Hay gente que dice, la iglesia va a ser raptada y va a empezar la gran tribulación. Hay gente que dice, no, la iglesia se va a quedar, va a pasar la mitad de la tribulación, 3 años y medio, y será arrebatada en mitad de la tribulación, porque tiene que probar corazones. Y hay gente que dice, no, la iglesia pasará toda la tribulación y después será el arrebatamiento, y los que hayan logrado hasta el final ser fieles podrán estar con el Señor. Hay posturas, y hay muchas más, pero son las 3 conocidas principales. Tú puedes escoger la que quieras, solamente yo te voy a dar algunos datos aquí para que tú entiendas lo que es. No importa qué postura cojas, la verdad es que va a venir una tribulación. ¿Cuál es el propósito de esta tribulación y para qué? ¿Para qué viene esa tribulación? Primer propósito que tiene está en Zacarías 12. Si alguien lo encuentra antes, lo leo. Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pongo a Jerusalén. Vamos a ver otra cita. Jeremías 34. Jeremías capítulo 30, versículo 4. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque ha visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Imagínate lo que está diciendo. Acá está viendo Jeremías a unos hombres que están con las manos en la cabeza en posición de estar dando a luz. ¿Sabes lo que significa eso? Angustia total. Cuando un varón está haciendo como si estuviera pariendo, es angustia total. ¿Por qué? Porque eso va a ser el día de juicio. ¿Para qué es ese día tremendo? Romanos 11. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob a la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Sabes para qué la gran tribulación entonces? Día de juicio. Por una causa.
su pueblo. Tú conoces la escritura que dice: al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Te acuerdas los talentos? ¿Cuánto ha bendecido Dios a Israel? ¿Cuánto lo sigue bendiciendo? ¿Y cuánto Israel se ha olvidado de él? ¿Te das cuenta que la gran tribulación viene contra el pueblo de Israel como juicio? Viene como juicio. ¿Por qué? Porque en esa época va a pasar algo. Dice la palabra de Dios que va a haber 144,000. 144,000 evangelistas, israelitas, que se convertirán del pueblo de Dios. ¿Tú has visto predicar o evangelizar a alguien que ha sido judío y ha conocido al Mesías? Alguien que ha sido como Pablo, estudioso de la Torá, y de repente el Señor se ha revelado. Ayer ha fallecido el evangelista Morris Teruno. Él era de origen judío. El poder que tiene para evangelizar a una persona que se convierte. Un judío convertido al cristianismo, al Mesías, una revelación que tiene. Y en esa época dice la palabra de Dios que en plena tribulación 144,000 de esos judíos van a recibir el Espíritu Santo y van a predicar con poder. ¿Para qué? Para que todo Israel se convierta. Imagínate todos esos 144,000 predicando y haciendo milagros y la gente viéndolo. ¿Por qué? Porque es para su pueblo. Tiene que purificar el remanente que tiene en su pueblo, que ahorita no se está convirtiendo. Para eso es uno de los motivos de la gran tribulación. Y el segundo es para castigar a los pecadores. Viene Diego. Toda la maldad que hemos hablado que hay en el mundo, todo lo que está pasando, tiene que ser ejecutada la ira de Dios. Romanos 1:18, estamos en el libro de Romanos. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tú dices: no, bueno, el mundo sigue, la gente dice, hasta los ateos, no pasa nada, no hay Dios, mira, sigo viviendo y no pasa nada. Espérate, va a venir una época que lo vas a ver. Si has muerto antes, vas a ser resucitado y mirarás el castigo. Si no has muerto y vas a estar en la venida del Hijo de Dios, vas a ser en ese momento juzgado. Si no, vas a estar pasando esa tribulación. Números 14:18 nos dice. Vamos. Números capítulo 14, versículo 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Tercera y cuarta generación. ¿Qué está diciendo aquí? Jehová tardo para la ira. Y muchos nos burlamos de Dios. Si no haces nada, Señor, si no cae tu juicio. ¿Has visto lo que ha pasado con el coronavirus en unos meses? ¿Cuánta gente se ha vuelto a Dios? ¿Cuánta gente ha vuelto sus ojos otra vez a Dios? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Te das cuenta? Dice: tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo
tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Viene el juicio de Dios, y es para eso. Hay un periodo de 7 años de tribulación, dice la Biblia, y es para purgar a Israel a fin de que sea evangelizado y crea, y también para limpiar la tierra de toda maldad. Hay unas perspectivas de lo que es la gran tribulación, y ahora no te voy a poner más nervioso, porque cuando lees esas cosas dices, uff. Una de ellas es lo que te decía antes. Va a haber un rapto, pero será después de la tribulación. La iglesia tiene que pasarlo para que veamos cómo está nuestro corazón. Los cristianos, la segunda perspectiva, los cristianos no van a atravesar la tribulación, sino que solamente van a atravesar la mitad, 3 años y medio, más o menos. Y hay otra perspectiva. La iglesia será raptada antes de la tribulación. Tú puedes creer cualquiera de las 3 formas. Las 3 son normales. Esta de la que más aceptada está en todas las iglesias, y se ha predicado bastante acerca de la tribulación, es la de pasar 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación, cuando está más o menos fuerte la cosa, será raptada la iglesia y los demás quedará para que los judíos se conviertan y vendrán los 144.000 testigos para comenzar a evangelizar y todo eso. Es lo más aceptable en todas las iglesias, pero choca con algo, para mí, la protección de Dios. Yo quiero que solamente darte unos versículos, ¿no? Cuando escribe a las 7 iglesias en Apocalipsis, y volvemos al versículo, tú puedes creer la versión que quieras, pero yo te voy a exponer la que yo creo. Y no está mal que creas una u otra, porque eso no nos lleva a condenación, gracias a Dios. Puedes tener diferentes maneras de opinar, pero sí podemos hablar algunas cosas. Capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Está hablando a las iglesias. Está hablando a las 7 iglesias. Aquí le va a hablar a la iglesia de Filadelfia. Nos corresponde a nosotros también la misma palabra. Nos las da a nosotros también. ¿Vale? Ahora quiero que lo leas conmigo. ¿Qué es lo que dice? Acá no dice nada de los 3 años y medio, no dice nada de esas cosas. Yo estoy hablando de la protección. Mira lo que dice el versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Yo te guardaré, dice el Señor. Yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Dios guarda a los suyos. Guardó a Enoc, guardó a Noé en el arca, guardó a Lot en medio de la ciudad. A los suyos los guarda. ¿Qué hizo con Lot? Mandó los ángeles, los sacó y lo guardó cuando caía juicio sobre Sodoma y Gomorra. Lo mismo va a pasar, yo creo, con la tribulación. La iglesia va a ser arrebatada porque Dios guarda a los suyos y vendrá la tribulación. Dios guarda a los suyos. Guardó a los primogénitos cuando pasó el ángel de la muerte. Pintaron los dinteles
Y todo su pueblo, pero sobre todo en la noche de la muerte de los primogénitos, no murió ni un solo. Guardó a Moisés cuando lo echaron al río, para que la hija de Faraón. Dios guarda a los suyos. ¿Te acuerdas la parábola del trigo y la cizaña? Dejadlos crecer juntos. Y cuando llega el momento de cortar, separaremos el trigo de la cizaña. Cuando venga el momento que baje el Señor en las nubes, venga la tribulación y el juicio, porque es en el momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada. Los 7 años de tribulación nos pasará la tierra. Apocalipsis 1, 19 es el resumen de todo lo que es el libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. 3 partes que se divide este libro. El capítulo 2 y el capítulo 3 son las cosas que son. La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Capítulo 2 y 3 son las cosas que son. Capítulo 4 al 19, las que serán. La gran tribulación. Y ahí pasan muchas cosas. Acuérdate, para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Cuando seamos raptados y pase y haya la gran tribulación, todo lo que esté en el capítulo 4 al 19 va a estar pasando en la tribulación. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Y es curioso, porque tú lo ves en el Apocalipsis del 4 al 19 y no encuentras la iglesia. No está. No está. No habla nada de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque yo creo que la posición será antes. Porque si no, ¿dónde está nuestra seguridad? Juan 16, 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No quiere decir que no vamos a tener aflicción. No quiere decir que no vamos a estar. No, en el mundo tendremos aflicción. Va a haber tribulaciones pequeñas. Vamos a pasar sufrimiento. Como buenos soldados tenemos que aguantar. Pero la gran tribulación, yo creo que la iglesia no la va a pasar. Que vamos a ser arrebatados directamente con el Señor, porque estamos en sus manos. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Esa es nuestra seguridad. Entonces, cuando leas del capítulo 4 al 19, cuando vamos a estudiarlo ahora, después de estos domingos, vamos a comenzar a estudiar los sellos. ¿Qué es lo que ve Juan? ¿Por qué abre los sellos? ¿Quién es? ¿Por qué Jesús es el Señor? La entronación. Tú sabes, hay una fiesta de entronación cuando un rey, ¿no? Ya es coronado. Parte esa coronación de Jesucristo y la veremos todos mientras esté la tribulación aquí. Va a ser interesantísimo estudiarlo. Romanos 8:1. ¿Sabes por qué no podemos pasar la tribulación? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si hubiera una condenación al que está en Cristo, lo dejaría.
Si tuviéramos que pasar la tribulación, es una condenación de juicio. Ya hemos visto, es el día del Señor, grande, terrible, día de juicio. Pero si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿te das cuenta? El amor de Dios nos tiene que librar, y la palabra lo dice. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No es lógico que nos deje pasar la tribulación, porque entonces, dime una cosa, el sacrificio de Cristo hubiera sido insuficiente. Si hay que agregarle pruebas y pruebas y pruebas y pasar la tribulación para ser salvo, no tendría razón de ser el sacrificio de Jesucristo. No hubiera sido suficiente. Y si la sangre de Cristo no es suficiente para que sea salvo, no hay nada que nos libre. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Había un pastor que estaba contando la historia de José. José era un hombre que nunca quiso saber nada. La familia era cristiana y le hablaban y no quería saber nada. Nada de nada. Bebía cantidades, desde la mañana hasta la noche, su copichuela. Fumaba, hacía lo que quería, no se portaba mal, pero hacía lo que quería, él nunca quería saber nada. El pastor le hablaba, nada de nada, hasta que cayó enfermo. Fue a hacerse ver, el médico le dijo, él fue con un dolor, simplemente. Y el médico le dijo, no señor, esto es cáncer, y es cáncer terminal. Echado en la cama del hospital, comenzó a arrepentirse de todo lo que había pasado, que no hizo caso a la mujer, no hizo caso a los hijos, no hizo caso a nadie. Pasó un pastor por ahí, habló con él, y en el momento, José le dijo, sí, acepto al Señor Jesús, quiero cambiar. Y cambió, aceptó al Señor Jesús. A los meses falleció. Se fue salvo, porque había entregado su vida al Señor. A última hora, en el último momento, el día que ingresaron a mi madre, se convirtió a último momento. Y cuando fue las últimas palabras que dijo antes de morir fue, veo a Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y si con él hemos sido justificados, aunque sea a última hora, vale completamente. No nos dejará pasar la tribulación. Por eso es nuestra seguridad en él. Porque su amor así tan grande se ha dado a su Hijo. El amor de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo por ti y por mí. No tiene que probarnos. Va a pasar tribulaciones en el mundo, sí, pero Él ha vencido el mundo. Pero la gran tribulación es día de juicio, hermanos. Lo mejor que yo sé decir es, ¿has sacado pasaporte? ¿Has tratado de viajar alguna vez sin pasaporte? ¿Qué haces cuando entras al aeropuerto y vas a entrar al avión y te dicen su pasaporte? No tengo. No he viajado. No he sacado. No tengo visa. Saca tu pasaporte. Y la mejor manera de sacar tu pasaporte es estar seguro de que tú eres salvo. ¿Tienes dudas de tu salvación?
tienes dudas. Dios me amará tanto, Señor. Es que me he portado muy mal. Es que tú no sabes lo que yo he cometido. Hasta siendo cristiano he hecho estas cosas. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Si tienes temor de que tu salvación no es completa, nada de lo que hagas va a sustituir o va a mejorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Simplemente es por gracia. Y la tribulación no va a ser para nosotros. No creo que nos deje la tribulación. Hermanos, analízate. Analízate. Mira tu corazón, ¿cómo estás con Dios? No es por temor, es más bien para que estés bien con Él. Porque después, como dice Pablo, no sé si el vivir me es ganancia, no sé si quedarme por vosotros o prefiero irme a lo que he visto, porque allá me espera otra cosa. Si fuera egoísta, es otra traducción, o sea, una paráfrasis, si fuera egoísta yo me iría, pero por causa de vosotros me tengo que quedar para que entiendan lo que es el reino. Quisiera morir ya, pero cuando tienes seguridad, ¿dónde vas? Porque sus brazos nos van a cubrir. Y el día ese que estemos ahí en la gran tribulación, quiero que vayas otra vez aquí a Apocalipsis. Capítulo 7. Que hemos comenzado, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y estaremos con ellos así, todo un pueblo, y nosotros ya con nuestras vestiduras. ¿Te das cuenta de lo que es la gran tribulación? Amén. Vamos a orar. ¿Quién va a orar? ¿Pastora? Pepi, ¿oras, por favor? Bueno, vamos a orar. Te invito a que te pongas de pie y damos gracias, Señor, porque una vez más nos has enseñado. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hablado, Señor, a través de esta palabra. Ayúdanos a mantener, como dice, acabo de leer, las vestiduras blancas, preparadas, Señor. Que cada día, Señor, estemos bien a cuentas contigo, Señor. Gracias porque has preparado una morada para nosotros, Señor. Y vienes por tu iglesia y nosotros tenemos esa confianza de que vamos a estar contigo, Señor. Pero yo te pido que aquellos que aún no sienten esa confianza de que serán arrebatados, Señor, empiecen desde hoy a preparar, Señor, a preparar sus corazones para estar listos cuando tú vengas, Señor, a llevarnos. Gracias, Señor, porque es tu gran amor y tu misericordia, Señor, la que aún nos sostiene. Gracias porque sigues teniendo misericordia aún, Señor, de aquellos que se han burlado de ti, de aquellos que te han despreciado, Señor. También, Señor, prepáranos para hablar a aquellos que aún no han encontrado, no te han encontrado, hacer este encuentro contigo, Señor. Porque no podemos conformarnos con ser nosotros los privilegiados,
sino que haya, Señor, ese amor tuyo en nosotros por aquellas almas que se están perdiendo. Pon palabras, Señor, en nuestra boca, siempre para hablar de ti, Señor, y que vengan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias, papá. Habla a nuestro corazón. Háblanos cada día, que despierte nuestro oído, Señor, para escucharte cada mañana. Bendito eres, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, y que esta semana que iniciamos hoy sea de bendición, Señor. Que sea una semana donde podamos ver tu gloria reflejada, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Y que seamos, como siempre, generadores de bendición para aquellos que necesitan de ti. Te bendecimos y dejamos todo en tus manos, Señor, porque no podemos ir a nadie más sino a ti, Señor. Porque tienes palabras de vida, Señor, y alientas nuestro ser. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, yo en esta hora quiero levantar la vida de Daniela, Señor, y a su familia, que ha pedido oración porque alguien de su familia ha sido contagiado, Señor, por este virus, y su madre ha estado en contacto, Señor, con esta persona. Hemos estado orando, Señor, y sabemos que tú tienes el control, Señor, de toda esta situación. Trae paz al corazón de Daniela y haz tu voluntad, Señor, y que toda su familia pueda conocerte, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria, la honra, al que reina y vive por siempre y para siempre, Señor. Levantamos, Señor, nuestras vidas hoy delante de ti, nuestros corazones, Señor, se gozan en ti, Señor, aún en los momentos difíciles, Señor. Que el gozo de tu salvación nos llene, Señor. Que nada ni nadie nos haga rogar, Señor, nos haga sentir mal, Señor, sino que tu gozo prevalezca sobre las circunstancias. Gracias, Señor, por esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.